Cecilia Quesada. Soy Maite Arevalo. Y esto es Chismecitos. Hola. Este es un podcast súper especial porque tenemos una invitada de lujo. La doctora Elizabeth Champlain es gastroenteróloga pediatra. Doc, cuéntanos de qué tema vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de las diarreas en niños. Perfecto. Hay muchas situaciones en las cuales puede haber una diarrea, pero lo importante es aprender a reconocerlas, verificar signos y síntomas de alarma, conocer cuándo es el tratamiento y yo creo que lo más importante es cuándo voy al pediatra. Así. Maite dice que está perdida porque no es todavía mamá, pero igual será público claro. Sí. Ok, futura mamá. Listo. Entonces, para mí, lo más importante es, creo que las mamitas aprendan a distinguir cuándo es una diarrea, porque en los bebés no están las heces formadas. Entonces, ¿qué es diarrea? Bueno, lo principal de saber qué es una diarrea es cuando, aparte de que la consistencia de la popó, de las deposiciones de tu niño pasan a ser de lo pastoso que son a líquidas o de lo que pueden ser ya formadas a líquidas. Y lo otro es cuántas presentan al día. Por lo general, las personas hacemos 1 o 2 veces en el día, pero ya cuando haces 3 o 4 lo podríamos llamar diarrea. Ya, también sería la presencia de moco, sangre, Sí. Que podría ir o no acompañado, sí o no. Eso depende mucho de qué lo está causando, de cuál es la causa de la diarrea. ¿Cuánto debería preocuparnos una diarrea en los niños? Ya, la diarrea en los niños, específicamente cuando dura mucho, más de 3-4 días, cuando esta se acompaña de otros síntomas, fiebre, dolor, las deposiciones que tengan moco, sangre y vómitos, que los niños no toleren la vía oral. No tolerar la vía oral es que todo lo que uno consume lo vomita. El líquido, el agua, la leche, todo lo vomita. Ajá, o sea, y no habría forma de que el niño esté consumiendo ni líquidos ni alimentos porque o le da diarrea o le da vómito. No, y ese es el mayor riesgo a que pueda producir una deshidratación y que es la primera causa por la que un niño debe ser hospitalizado. Ajá, eso me parece súper importante porque cuando un niño está con deshidratación, eso puede ser causa para que el niño sea hospitalizado, o sea, por la reposición del líquido. Para la reposición del líquido, porque por más que tú quieras reponer y el niño sigue vomitando, o las diarreas tienen mucho volumen, es decir, nosotros miramos siempre en bebés cuánto llena el pañal. Si el pañal lo llena, si el pañal rebosa, es el que se le sale todo, entonces son deposiciones de mucho volumen, entonces el paciente se va a deshidratar. Ok, y eso sí sería ya algo indicativo, sería una emergencia. Indicativo de hospitalizarlo para hidratarlo por medio de su erizo. Ok, ahora, si vamos a las causas, yo creo que es súper importante para las mamitas saber cuál es el origen de la diarrea, porque pueden ser infecciosas, no infecciosas. Sí. Entonces vamos por las infecciosas. Entonces pueden ser causadas por virus, los más comunes en los niños, específicamente en los que son menores de 5 años. El rotavirus y el adenovirus. De ahí vienen las bacterias. Las más frecuentes que tenemos es la salmonella, el Escherichia coli, el Campylobacter pylori. Entonces son como las más presentes. Ajá. Y de ahí vienen las por parásitos. Una de las que más le tenemos por decir miedo es a la diarrea, porque produce sangre. Entonces son una de las que tenemos que tener más en cuenta, y las amebiasis también, que pueden ser diarreas persistentes en el tiempo, o que están una semana bien y después vuelven a tener diarrea, pero es más frecuente. Ajá, y por hongos también existe, pero no es muy frecuente. Las diarreas por hongos se dan más en niños que han estado desnutridos, tienen una enfermedad ya de base. Ajá, como una fibrosis cística, enfermedades inflamatorias, cosas que ya tengan algo más, que tengan sistema inmune bajo. Ajá, o después a haber recibido antibiótico por la alteración de la Hay 2 cosas que puede pasar cuando se altera la microbiota. Una porque le damos mucho antibiótico
Ajá. ¿Qué es microbiota? Bueno, la microbiota son nuestras bacterias buenas y malas que viven dentro de nuestro intestino, que cuando están alteradas por algún motivo, sea la infección, sea al producto de haber recibido mucho antibiótico, estas las barren y vivimos en disbiosis. Disbiosis es la alteración como tal. Ajá. Lo que sucede es que cuando hay la ingesta de antibiótico, el antibiótico agarra con bacterias buenas y malas, porque dentro de nuestro cuerpo viven bacterias buenas que de hecho forman parte importante en algunas funciones, Sí. como la digestión de algunos alimentos, bueno, y de hecho en algunas son hasta nuestra propia defensa. Ok, entonces con eso estamos claros en lo que es en diarreas infecciosas. Ahora vamos con las diarreas no infecciosas. Las no infecciosas, bueno. Primero tenemos que descartar cuando tu bebé tiene diarreas que son de más largo tiempo y que se presenta 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero en pequeños cortos de tiempo, es decir, una semana sí, una semana no, una semana sí. Entonces, habría que descartar primero que no haya una alergia alimentaria, que no tengamos una enfermedad de base que esté dañando la mucosa, como la enfermedad inflamatoria intestinal, como la fibrosis quística. Hay otras enfermedades que también pueden producir la alteración de la mucosa del intestino como tal. Entonces ahí es que hay realmente que las intolerancias es algo muy importante a descartar a varios alimentos. Entonces, la mucosa del intestino tiene unas vellosidades que cuando estas están afectadas se van disminuyendo y estas no toleran bien los alimentos, por lo cual se presenta más libertad de agua. Entonces, por eso se presentan las deposiciones líquidas. Pero la principal diferencia entre las dos diarreas sería que cuando es por un microorganismo, sea bacteria, hongo, virus, parásito, bicho, como le quieran llamar, es persistente, no va a ceder de pronto y va a ser todos los días. En cambio, cuando sería por no infecciosa, sería como se presenta un día, otro día no, después de los alimentos después de los alimentos si hubiera alergia. ¿Cuáles son los medicamentos más comunes que producen alergia o intolerancia? No alergia o intolerancia, los medicamentos que producen los alimentos. Alimentos, bueno, lo principal que tenemos es la proteína leche de vaca, tenemos visto mucho en aumento durante los últimos años, que se confunde mucho con la intolerancia a la lactosa. Hay que ver que son dos cosas distintas. Entonces, el segundo viene lo que es los mariscos, el arroz, el trigo, el maní y los frutos secos, que son los que causan más alergias. Ajá. Es como los 8 misteriosos. Ya, o sea, y esto sería entonces de pronto o de no brindar muy rápido a los niños o de brindarles con cautela. O sea, si te refieres a la alimentación complementaria como tal, actualmente hay muchos estudios que nos dicen que no se debe retrasar el alimento, o sea, la introducción de estos alimentos a los niños cuando están empezando a comer, porque no va a ser que no sea alérgico. Si el niño está predispuesto a ser alérgico, va a ser igual. Entonces, lo que hacemos es tratar de que tengan una mejor tolerancia. Y cuando se lo va a introducir en alimentación complementaria, la primera vez que va a probar, se lo da a comer solo. Y se espera a ver en 3 horas si tiene alguna respuesta o no. Ya, o sea, pero con estos, pues dijo 8 alimentos puntuales. Con estos 8 alimentos puntuales. A menos que en la familia tengamos a alguien, por ejemplo, el papá es alérgico al camarón. Ya. Muchas familias cuando dicen, no, es que es alérgico al camarón y por eso no ha comido camarón y ya tiene 2 o 3 años. No, se lo introduce siempre para ver la tolerancia del niño. Claro, ok. ¿Sabe qué también me parece súper interesante? Pero deberíamos hacer otro podcast por eso. La diferencia entre intolerancia y alergia. En alergia definitivamente yo no puedo comer eso. No puedes comer algo porque podría atentar hasta contra mí. Sí, todo lo que es alergia es que el sistema inmune de nuestro cuerpo se defiende contra eso. Y la intolerancia es como la palabra le dice, algo que no lo toleras, que lo puedes aceptar en pequeñas dosis también, pero cuando ya llega a su máximo no lo toleras y comienzan los síntomas. Ajá, porque por ejemplo como un poquito, está bien, pero si ya repite el mismo alimento 2 o 3 días, ahí empiezan los síntomas. Ahora, en el caso de la intolerancia a la lactosa, los niños necesitan consumir lácteos. Sí. ¿Qué procede? A ver, en los niños hay 2 cosas muy como para revisarlo.
Uno que sea una intolerancia transitoria y otro que realmente sea una intolerancia a la lactosa. Es ahí que siempre tenemos ese énfasis en que tiene que hacerse un diagnóstico oportuno porque los lácteos son importantes en la alimentación de los niños. Entonces, el bebé o el niño que tiene una intolerancia transitoria, ya sea porque es un niño que tuvo un sufrimiento, por decirlo sufrimiento fetal, pero es cuando la mamá recibió antibiótico, fue hipertensa, fue diabética, estos niños tienen algún pequeño defecto en la mucosa del intestino que se recupera después. Y lo otro son los bebés prematuros. Los bebés prematuros no tienen lactancia hasta completar su edad gestacional completa. Entonces eso también es una intolerancia a la lactosa transitoria. Después de las 38 semanas, la lactosa se comienza a producir en los intestinos. Entonces eso también es bueno entender que también primero también saber que la lactasa es parte, es una enzima que va a ser degradada en los intestinos y lo mismo va a pasar cuando la mucosa del intestino se daña por algún parásito, por alguna bacteria. Si eso va y se come como decirlo, si se come la mucosa del intestino, no lo va a aceptar. Y así que no va a tener la lactasa para degradar la lactosa. La lactasa es la enzima que desdobla la lactosa para que se pueda ser ingerida, ¿no? Ok, eso sería en cuanto a las diarreas no infecciosas. Ya. Pero ahí hay algo también importante que tenemos que hacer. Hay diarrea post-antibióticos. Sí, eso también sería no infecciosa. ¿Qué pasa ahí? Los antibióticos matan todo lo bueno y lo malo que queda en el intestino. Entonces, muchas veces a los niños cuando les mandan X antibióticos porque le dolió el oído, porque le dio la garganta, al segundo o tercer día les das diarrea. Sí, pero es porque el antibiótico barrió con toda la microbiota del intestino o terminó lesionando levemente a la mucosa del intestino. Entonces, también saber que por diarrea por antibiótico también hay. Ajá. Actualmente se recomienda dar un probiótico con el antibiótico. Ajá, esa era también mi duda, porque si de pronto estamos dando antibiótico en el mismo momento en que doy probiótico, ¿será que el antibiótico actúa sobre el probiótico y quita la funcionalidad? No, el probiótico tiene su propia función, entonces es como ayudante, van juntos y puede mejorar la microbiota. Ajá, y esta parte de la microbiota es súper interesante porque es prácticamente ayudarle a que el cuerpo se defienda, porque de hecho estamos preparados para defendernos, pero es una forma de ayudarles. De ayudarles. Sí. Ajá. Algo se me quedaba cuando hablamos de... Yo tenía una duda respecto a las diarreas. ¿Se puede dar que está con una diarrea infecciosa y no infecciosa o que está con una diarrea no infecciosa, pero se agrava luego porque debido, por ejemplo, hay daño en la mucosa y termina con una parasitosis además de esto y le da más diarrea? ¿Puede pasar que puede pasar? Hay algo que se llama también síndrome postenterítico, que es cuando alguien ha pasado por un proceso infeccioso y bacteria dañó la mucosa, se recuperó, no tuvo diarrea, pero cuando comienzas a comer alimentos normales, ya la mucosa está lesionada. Es decir, que puede presentar deposiciones líquidas en cualquier momento del día o la semana en el transcurso de los días. Pero viene a ser un síndrome postenterítico, es decir, después de la infección. ¿Sabe que me gusta que haga énfasis? En cuanto regreso a lo del antibiótico, porque me parece súper importante para las mamitas que entiendan esta parte. Cuando somos mamás, queremos que si usted me da el antibiótico y el tratamiento, yo le doy a mi hijo y yo espero que en media hora y en una hora ya, o sea, no haya diarrea, nada. Y no es así. Entonces, no, bueno, cuando la diarrea es viral, por más antibiótico que le demos, no va a parar al 100%. Puede ser que disminuya, pero no va a parar. Puede durar hasta 7 o 8 días una diarrea por un rotavirus. Ajá, y esa sería la importancia. Es que ahí quiero hacer énfasis. Las mamitas lo que tienen que entender es que el origen de la diarrea, en este caso que es infecciosa, puede ser por bacterias que tienen un tratamiento y un desenlace. La infección por virus tiene otro tratamiento y otro desenlace. Entonces, cuando hay una infección por virus, pese a que le den tratamiento, se
va a seguir habiendo diarreas Sí. durante, como dice la doctora, hasta 7 días. Entonces eso es súper importante porque las mamitas, entiendo, se desesperan y doctora, y cortan el tratamiento o cambian de pediatra porque no, no se me curó. Y claro, el segundo ya se no me cura. dan antibiótico. Y después le dan antibiótico ya el tercer, cuarto día, no, ya hasta el quinto día. Entonces, Y ya se curó, ya se curó porque ya pasó el tiempo del virus. Exacto. Entonces el segundo pediatra la curó. Ya curó. Pero no es así. Ajá, eso me parece súper interesante. Y de ahí, ¿cuándo ir al pediatra? O sea, ¿hasta cuántos días yo podría esperar que mi niño esté con diarrea y decir, bueno, aunque sea con ¿cómo se llama? Con estos caseros, ¿cómo se llama? Exacto, ajá, con remedios Los caseros. remedios caseros, sí, les dan, ¿cómo se llama? Chorrito de arroz, chorrito de manzana, Agüita de manzanilla, Eso, sí, todo eso. el periódico mojado en la barriguita. Eso no sabía. No me lo sé, no sé por qué me ponen el periódico mojadito. Sí, cuando ir a un pediatra es importante que sepan signos de alarma. Ajá, sí. Una diarrea, muchos, aquí también vamos a hablar un poquito de tratamiento. Muchos de los papitos ya conocen los probióticos y les dan probióticos automedicados. Entonces van a la farmacia y preguntan el más común. No vamos a decir el nombre porque alguien nos está pagando nada. Pero pueden. Entonces, piensan que con un probiótico va a mejorar. Existe medicación que disminuye los movimientos intestinales y la secreción de agua que hace que disminuya la frecuencia de las diarreas, más no que desaparezcan. Entonces es importante saber que también sepan las mamitas que la medicación que les pueden dar es para prevenir deshidratación. No es que algo va a desaparecer, le das hoy día y mañana ya no va a tener diarrea. No, va a disminuir la frecuencia. Si hoy hizo 5, mañana va a ser 2 o 3. Ya, eso es importante. Y controlar los síntomas como fiebre, náusea, vómito y deshidratación. Es importante que vayan específicamente a un pediatra para una consulta con signos de deshidratación leve, cuando tu bebé vomita y no tolera los líquidos y después le estás queriendo dar suerito oral, cuando tiene fiebre muy persistente, cuando las diarreas además se presentan con moco o estrías de sangre. Ahora, si las diarreas son muy abundantes, que rebosan el pañal, que el niño toma agua y vomita, toma suero oral y vomita, la verdad es que yo no indico que los automediquen. Yo prefiero que vayan a una emergencia, se les coloque una medicación para los vómitos y después intentemos dar tolerancia viral poco a poco. Ajá. Porque la deshidratación es una de las primeras causas de hospitalización, incluso de mortalidad en países. O sea, el retardar la consulta al pediatra puede que luego eso termine en hospitalización. Sí. Prefiero ir antes al pediatra para controlar esa diarrea, esa deshidratación a tiempo y no después terminar en el hospital. Como descompensado. Y la otra que también quiero hacer énfasis así, con la pantalla, es que cuando ya en caso de que sea una infección bacteriana y se amerite antibiótico, pero lo dice así, mirando a la cámara, y ya usted le da antibiótico 5, 7 días, pero ya el niño se sintió bien al segundo y tercer día, que nunca se debe hacer. No se debe suspender los días del antibiótico porque causamos resistencia. Y resistencia es decir que la próxima vez o tal vez la vez que se vuelva a enfermar y necesitan darle un antibiótico, esto ya no va a funcionar. Y más aún cuando las pacientes o los niños se ponen tan graves y necesitan una hospitalización, muchas veces un antibiótico no hace efecto porque son resistentes a los primeros que se les dio. Ajá, o ya forman resistencia a todos los antibióticos por vía oral y toca nuevamente hospitalizarlos porque tenemos que dar ya directo a la. Ya, eso me parece súper, súper importante porque ha pasado, ¿no? Y es que ya se siente mejor, pero ya no le voy a dar antibiótico porque ya es mucho. Pero entonces no se debe cortar el tratamiento. Deben darse los días que se indicaron. Okay. Ahora, en el proceso del cambio de la alimentación del bebé, ¿eso también le puede producir una diarrea? A ver, anteriormente se recomendaba suspender lácteos
Actualmente las guías dicen que no hay que suspender ningún tipo de lácteos. Lo que podemos es disminuir los lácteos como tal, ayudar a disminuir también alimentos que producen gases, que son los que contienen bastante fibra, como lo que es el brócoli, el zapallo, también la papaya, la pitahaya. Son alimentos que por lo general nos ayudan a limpiar el intestino, como decimos, que aumentan el movimiento intestinal porque tienen agua y tienen fibra. Eso podríamos disminuirlos un poco, para no suspenderlos. No suspenderlos, ok. Ya, listo. Ahora, en cuanto a lo de la diarrea, que usted me decía, se me vino a la mente, cuando tiene moco y sangre, a mí me ha pasado que las mamitas me dicen, es que no pude tomar la muestra de heces porque está líquida. O sea, no le va a servir. No, sí me sirve. Por algo el estudio se llama moco fecal. Exacto, o sea, justamente la porción donde hay moco, donde hay sangre y así las heces estén líquidas, sí nos sirve. De hecho, esa es la muestra ideal en el cual vamos a hallar el microorganismo y podemos hacer los análisis ideales. Entonces, eso también sí me parece súper importante porque nos ha pasado que las mamitas esperan a tener heces normales para realizar el examen y no es así, es tal cual como está. Tal cual como está. Otra cosa importante es, como las heces están tan líquidas, se absorben súper rápido en el pañal. Entonces, apenas hagan la deposición, tienen que pasarlo al recipiente de heces y traérnoslo enseguida. No traer el pañal, porque el pañal es súper absorbente. Y cuando llegaron aquí, nosotros ya no tenemos. Y hay la estrategia de voltear el pañal, pero el problema es que, y eso también es importante, cuando hay una infección por rotavirus, es decir, por virus, el virus se sigue eliminando en las diarreas. Entonces, la causa de derrame, contaminación de manos, si hay más niños en la casa, eso puede dar problemas. ¿Sabe qué me parece también súper importante? Hacer hincapié en el manejo del pañal y del lugar donde cambio al niño, lavado de manos, eso también es súper importante. Sí, es muy importante porque, como tú lo dices, el virus sigue saliendo por las deposiciones. Y si no hay un lavado correcto de manos, todos se van a enfermar. Actualmente hay rotavirus en adultos. Hay en adultos, sí. Pensamos que no es muy frecuente, no. Actualmente hay rotavirus en adultos y es por el mal manejo o el no lavarse las manos. Ajá, exacto. Entonces tendrían que lavarse las manos antes de topar al niño y después también. Pero también el pañal debe ser eliminado en una funda, tratar de no mezclar con el resto de desechos, más aún si tienen más niños en la casa. Porque de hecho en las guarderías cuando llega un niño con rotavirus todos se enferman y todo parte de que le cambian al niño el pañal y llevan cierta carga de virus en las manos, manipulan los biberones, la cama, le dan la mano al otro niño. Payasito, por favor. Y ya, el niño ya se mandó. Sí, ya llegó a la casa con el y todo. Y así a la cadena. Por eso todo lo viral Por eso es que todo lo viral es así. Sí. Cuando un niño va a una guardería, se enferma muy frecuentemente. Porque de hecho es lo normal, no es que le faltan defensas ni vitaminas. Sí, eso también, sí, porque claro, hay niños que tienden a tener más infecciones respiratorias, hay niños que tienden a tener más infecciones digestivas. Pero a veces estamos fallando los papás o en la guardería en determinada situación. Y eso hace que empeore. ¿Algo más que se me esté olvidando? Bueno, lo principal, ¿qué hacer cuando tu niño tiene diarrea en casa? Lo primero es hidratar, no con agüita, no con suerito de arroz, ni con agua con sal, no. Lo ideal son las sales de hidratación oral, que es los que ya vienen o preparados o los sobrecitos que nos suelen dar. Eso es importante. ¿Cuánto dará? ¿Cuánto dará? Como que dosis exacta es 10 ml por kilo. Así que si tu bebé pesa 10 kilos, que tiene más o menos ese es el peso de un niño de 1 año, son 100 ml. Y 100 ml es más o menos 3 onzas y un poquito más. Para que sepan, en un biberón, 3 onzas. Y eso por cada diarrea que haga. No es un poquito aquí, no, por cada diarrea que él vaya haciendo es tiene que responder. Ahora, si tu niño vomita mucho o al ingerir mucho líquido le da algo de náusea, lo ideal es dar en cucharitas o en pequeños sorbos, no llenarlo de tanto líquido enseguida. Más o menos nosotros calculamos que esos 100 ml lo demos en pequeñas porciones durante 1 hora.
despacio, para que se vayan yendo las náuseas. Ya. Ahora, si tu niño todavía es pequeño, toma lactancia materna o toma fórmula, no se la suspende. Antes se le ofrece más porque primero el contacto de la lactancia materna y el contacto de la mamá para que él se sienta más protegido. Y lo segundo es que es su alimento. Por algo se llama lo demás alimentación complementaria. Esto complementa la leche, pero la leche sigue siendo su alimento principal durante los 2 primeros años de vida. ¿Sí? Entonces eso es importante que las mamitas sepan que siempre es importante, nunca hay que suspender la leche, ni la fórmula, ni la lactancia materna, antes ofrecer un poco más. Ok. Lo otro, no automedicar, no es que todos los niños les van a dar antibióticos, eso es muy importante que sepan. Y los otros, los signos de alarma con respecto a deshidratación. Si tu bebé es pequeño y es de brazo, si la mollejita está hundido, o si tiene los labios secos, los ojitos hundidos, y no orina más de 6 horas, es decir, que el pañal ha estado seco más de 6 horas, son datos de deshidratación. Los niños más grandes ya se les puede referir en que no tienen lágrimas cuando llora, o ellos ya refieren que tienen sed y quieren tomar agua a montón. Uno cuando realmente tiene sed es porque su cuerpo lo está pidiendo y está deshidratado. La frecuencia cardíaca puede aumentar, pero también aumenta con la fiebre. Entonces, la fiebre y la deshidratación aumentan los latidos del corazón. Eso también es un signo de alarma. Si se presenta todo esto y tu bebé no toma líquido, sigue vomitando, lo importante es que siempre acuda a una emergencia pediátrica con su pediatra de cabecera, es decir, su pediatra de confianza para una valoración a ver si requiere una hospitalización. Ok, claro, porque esa sería una causa. ¿Cuándo es necesario realizar análisis en los niños? En los niños. A ver, la verdad es que análisis se lo pide cuando la diarrea dura más de 4 o 5 días. Porque realmente tendría que buscar qué está molestando. Muchas veces los virus, sí, puede ser que la diarrea por virus dure 7, 8 días, pero cuando hay mucho moco, cuando hay sangre, es importante descartar qué bacteria o qué parásito puede estar molestando ahí. Entonces, por eso se pide el estudio. Y más porque si yo tengo una muestra con moco, sangre, que es lo característico de una infección bacteriana, y ahí sí necesito tratamiento. O sea, no va a ceder, más bien va a acelerar el proceso de deshidratación. O sea, los síntomas pueden desaparecer un día, pero después van a regresar. Entonces, necesitamos un tratamiento adecuado. Si hay algún parásito que está molestando, también necesitamos un tratamiento adecuado. Ajá, sí, eso es súper importante. Vamos con mitos y verdades. Vamos uno a uno. A ver, empieza Maite. La diarrea es sinónimo de infección. Sí, porque, bueno, la mayoría de veces, porque puede ser, ya como lo hablamos, infección viral o bacteriana o por parásito. La mayoría de veces son las más frecuentes. Pero también podría ser por otras causas. También puede ser otras causas. Ajá, sí, pero esas son las menos frecuentes. Ajá. No es diarrea tras diarrea tras diarrea tras diarrea. Esas no son las más frecuentes. Ok, voy yo. ¿Toda diarrea debe ser tratada con antibiótico? No, eso ya quedamos claro que no a todos le vamos a dar antibiótico. Cuando los niños tienen diarrea, se deben suprimir los lácteos. No. Actualmente las últimas guías a nivel internacional no se debe suspender lácteos, está indicado completamente que pueden seguir tomando su fórmula, su lactancia materna y sus lácteos normales. ¿Y leche de vaca? ¿Leche de vaca entera? ¿Como entera o directamente de la vaca? Oye, la leche para poder consumirse tiene que ser pasteurizada. Ahí viene una duda que ya como 2 o 3 veces me han preguntado. ¿Por qué antes nos tomaban leche directamente de la vaca y no pasaba nada? Y ahora nos dicen que tiene que estar pasteurizada. Incluso ahí dicen que tiene que ser descremada, sin lactosa. No. Es verdad, antes se reñó. Y te llevas con la leche. Yo también me acuerdo. Era parte de ellos. Sí, vamos a comprar la leche y vayamos en... Y me daban que una hojita de algo. ¿Verdad? Esa es una buena anticuerpos. ¿Por qué ahora hay tanta intolerancia? Tantas alergias y todo. Es por nuestros cambios de alimentación y es por nuestra alteración de nuestra microbiota. La microbiota es un tema muy interesante que algún día debemos toparlo porque nuestros alimentos tienen ahora muchos conservantes, muchos colorantes, todo lo que viene ya procesado es todo lo que nos hace daño y es que realmente ha hecho que nuestro cuerpo comience a tener muchos más defectos, por decirlo así,
pero hace que nos enfermemos más y que seamos más alérgicos. Claro. Es mucosa intestinal, ¿no? Mucosa intestinal. Nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Sí. Entonces es muy importante buscar esas respuestas. Ok, voy con la siguiente. Cuando la muestra es líquida, no es adecuada para hacer análisis en el laboratorio. Ya con lo que dijimos, ustedes tienen que traer la muestra como esté. Sacarla inmediatamente del pañal, pasarla al frasco. No nos llenen el frasco porque no hace No es necesario, no es necesario. Tiene que ser más o menos como un granito, 3 granitos de alberja. Sí. Esa es la cantidad suficiente. Así que no sean muy generosos. Y si fuera líquida, podría ser en un recolector de orina, pero siempre tapa rosca, completamente sellada, ponerle una fundita y siempre lavarse las manos. Eso es súper importante. ¿Se puede dar probióticos y antibióticos al mismo tiempo o después del antibiótico? Ya lo dijimos, se recomienda darlo junto con el antibiótico, incluso se podría dar continuar hasta 10 días después del antibiótico, para que esta microbiota se recupere al 100%. Eso me parece súper interesante porque antes este tema de la microbiota, incluso los médicos eran súper apáticos al tema. Entonces antes era, te doy antibiótico, te fuiste, y resulta que después incluso salían otro tipo de infecciones, por las mujercitas, infecciones vaginales, por la alteración de la microbiota o la diarrea por antibióticos. Pero ahora ya es muy habitual que los médicos sí estén súper pilas en reponer la microbiota. Uh-huh. Dijo Maffer cuando edita el video que escucha muchísimas veces microbiota. Así que ese video lo voy a escuchar nuevamente. Y los niños pueden tener alergia a los saborizantes del suero oral. No a los saborizantes, tal vez a los colorantes. Hay algún tipo de alergias que es más que todo a los colorantes que dan, o las cosas que implementamos a los sueros orales para que sepan mejor. Uh-huh. Claro, porque es que ahora los sueros de los niños tienen un ligero saborcito que los hace más agradables. Hay otra cosa más importante. Los sueros orales, ¿cuál es el específico cuando uno está deshidratado? Han visto que hay uno de 45, de 60, de 75. Para una hidratación correcta y reponer los electrolitos, específicamente sodio, potasio y cloro, que es lo que perdimos cuando tenemos diarrea, es el de 75. Por eso vas a ver la diferencia de sabores con el de 45. El de 45 sabe muy bien, porque es como para hidratarte nomás. Pero el de 75 por ejemplo, el gimnasio, eso. Por no decirlo así, para eso, para reponer. Incluso hay deportistas que llevan un suerito oral, en vez de llevar agua, llevan eso como suero oral para reponer. ¿Eso es de qué? 45. 45. Y el de 75 tiene los electrolitos ideales para recuperar lo que estamos perdiendo, ya sea por vómitos o diarrea o sudoraciones excesivas cuando tenemos fiebre muy frecuente. Pero los sueritos orales o en las botellitas de niños, ¿hay también diferencia? Sí. ¿También? Sí, también hay de 45 a 60 y 75. Yo como que les voy a hacer promoción a todos. ¿Cuál da más? ¿Cuál más? Eso no lo sabía. O sea, sí, yo tampoco jamás me había percatado. Sí. Entonces, lo ideal es 75 miliequivalentes de los sueritos orales. Cualquiera que encuentre. Ya. No vamos a decir marcas ni cuál es el mejor porque cuando nos den algo por auspicios. Ok, ¿qué se nos quedan? Medidas preventivas. Medidas preventivas. Pero por supuesto, la principal es el lavado de manos. Lavado de manos es lo principal. Sí. Antes de comer, después de ir al baño, cuando cambiamos a nuestros bebés, después de lavarnos, cuando ofrecemos biberón o preparamos la leche, siempre se recomienda que antes de preparar la forma también el lavado de manos. El lavado de manos es algo que debió haberse nos quedado durante la pandemia, que es lo más principal. Eso es lo más importante. Eso por ahí. En lo otro de la preventiva, bueno, a mí no me gusta desparasitar a los niños cada 6 meses como tal, porque ahí volvemos a hablar de microbiota. A veces hay alteraciones en la microbiota cuando damos antiparasitarios como tal.
La OMS, la Organización Mundial de Salud, recomienda que los parasitemos en lugares rurales donde tengamos parasitosis endémicas, pero con que lo hagamos una vez al año está bien, a menos que el niño tenga síntomas, haya visto un parásito, pero eso también es importante saber. No tomamos todos aguas de la canilla o de la manguera directamente, pero a veces no tenemos el agua tan confiable que ven en botellones. Entonces es importante el agua que consumimos, saber que esté completamente esterilizada y no tengamos parásitos en ella. La calidad del agua, por ejemplo, con la que preparamos el biberón, también sería también importante, sí. Ok. Wow, se me vienen muchas preguntas más, pero ya no nos da el tiempo, pero no, mil gracias. Súper chévere. La verdad es que aprendí muchísimo. La idea de este podcast es dar las herramientas a las mamitas para que puedan, al saber lo más importante, cuándo acudir al médico, signos de alarma, qué no debo hacer, qué sí debo hacer. Entonces, este medio es creado para ustedes. Siempre tratamos de utilizar, no, la doctora no ha utilizado para nada. Felicitaciones, no utilizó para nada. Es la primera invitada. No le tomé, no, sí, bueno, el microbiota nada. Pero eso es la idea es de que ustedes puedan entender el tema con términos sencillos y que vayamos justamente a esos puntos ideales en el cual podamos prevenir. Así que, Don, ¿algo más que quiera aportar? No, agradecer la invitación. No, y que nos sigan en las redes sociales. Bueno, ahí la van a dejar. Sí, aquí vamos a dejar. DDA Elizabeth, no, estoy mal. DDA Chalet.gastropet para más consejos. Y aquí estamos. ¿Dónde atiende, doctora? Bueno, estamos en Torre Médica Sigma, en Vital Pediatric Kids, con el consultorio de especialidades del doctor Vladimir Vélez, y también estoy en la clínica Kennedy Alborada, ahora Hospital de Especialidades en la Torre Sur. Perfecto. Aquí igual vamos a dejar aquí abajo las redes sociales y los números de teléfono para que le puedan contactar y que la sigan, porque la doctora también crea contenido súper bueno para que ustedes tengan muchos conceptos de cómo cuidar de sus bebés. Muy recomendable. Ok, soy Cecilia Quesada. Soy Maite Arevalo. Y esto es Chismecitos. Soy Cecilia Quesada. Soy Maite Arevalo. Y esto es Chismecitos Científicos. Ok. Muy bien. Y esto es Chismecito Científico.